Tamara Adrián, precandidata presidencial a las primarias. Nace un 20 de febrero de 1954 en Caracas, Venezuela. Graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAC, y doctora en Derecho Comercial de la Universidad de París. También es profesora jubilada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Ve la educación como la clave para el desarrollo de Venezuela. Profesora en la Universidad Central de Venezuela, UCB, y en la Universidad Metropolitana, UNIMED. Es reconocida activista por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías sexuales y la categoría denominada como el grupo LGTB. Se convirtió en la primera diputada transgénero en el año 2015. Actualmente limita en el Partido Unido por la Dignidad. El día de hoy trataremos el tema referente a la educación sexual en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, necesario para prevenir embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, ETS, y evitar la pedofilia en cada uno de los hogares venezolanos y a nivel nacional e internacional. A través de la información transmitida, lo que se busca es resaltar la educación sexual como un potente vínculo que pueda ayudar a la humanidad a poder defenderse de cada una de estas adversidades. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestro canal Sexo Sin Tabú, un contenido excelente de educación sexual donde podemos ver y aprender cada día más. El día de hoy nos acompaña la doctora Tamara Adrián, precandidata a presidente. Los seguidores es muy indispensable conocer sus propuestas y su punto de vista sobre la educación sexual en Venezuela, que actualmente ha sido un tabú. ¿Podrías contarnos, doctora Tamara, sobre la educación sexual en cómo lo concibe usted desde su expectativa? Mira, aquí hablo como miembro de la UAS, que es la Asociación Mundial de Estudio de la Sexología, como miembro del Comité Científico de la UNESCO de Sexualidad y Derechos Humanos, como miembro de la Junta Directiva de WPAT y como miembro de otras organizaciones que tienen que ver con la sexología y el estudio de la salud sexual y reproductiva. A lo largo de la historia, muchas de las religiones hegemónicas han tratado de impedir que la gente conozca acerca de la sexualidad, porque la religión empieza a regular con quién, cómo, de qué manera, en qué posición, en qué circunstancias puede una persona tener sexo con otra. Y se mantienen esas limitaciones en el ámbito religioso. Es por eso por lo que, por ejemplo, la Iglesia Católica todavía prohíbe los métodos anticonceptivos, y la razón es que en el siglo XII aproximadamente los canonistas determinaron que el sexo tenía una sola finalidad, que era la reproducción, y que por ende solo podía ser llevado a cabo entre personas casadas para fines reproductivos en ciertas condiciones específicas, todo eso regulado. Estas tradiciones, porque lo mismo sucede con otras iglesias, estas tradiciones eclesiásticas van a permear socialmente y van a hacer que todo lo que tenga que ver con la sexualidad sea tabú. De hecho, aquel pasaje originario de la Biblia donde en
en el am, paraíso terrenal, están muy contentos, Adán y Eva, y etcétera, y de pronto descubren la culebra y la manzana, que en definitiva son las metáforas de el pene y la vagina. De ahí que a lo largo de la historia se haya pretendido ocultar la sexualidad, confinarla a la oscuridad como si fuese algo malo, cuando en definitiva constituye parte esencial de la vida de las personas. En el siglo XXI todavía estas tradiciones de origen religioso impiden o limitan que las personas puedan informarse sobre la sexualidad, es decir, cómo se lleva a cabo, cómo protegerse, cómo impedir un embarazo no deseado, cómo tener placer, cómo eventualmente lograr el orgasmo, como toda esa cantidad de cosas que terminan aprendiéndose por la pornografía y no por la información. Es decir, aprendiéndose, no, se terminan intuyendo, mal intuyendo, porque la pornografía en líneas generales está muy lejos de lo que significa el placer sexual y está muy lejos de lo que significa la libertad sexual. Así que hemos perdido el norte en el sentido de que el sexo consensuado, es decir, personas que puedan manifestar libre y conscientemente el consentimiento, en la edad del consentimiento, personas informadas y personas formadas, es un elemento esencial de la vida de las personas, pero el sexo desinformado puede ser, al contrario, una, uh, una forma de contraer enfermedades o infecciones de transmisión sexual, llegar a un embarazo adolescente, llevar a la muerte de una mujer por un aborto séptico o por contribuir o ser un elemento determinante de la perpetuación del círculo de la pobreza, que es mujer pobre, sale embarazada, 13, 14 años, tiene un hijo o una hija que no puede continuar los estudios, se mantiene en esa misma clase social sin poder concluir los estudios ni poder progresar desde el punto de vista profesional. Muy bien, doctora Tamara. Otra de nuestras inquietudes y preguntas que nuestros suscriptores... Perdón. Otra de nuestras preguntas que nuestros suscriptores nos escriben al privado diciéndonos qué haría Tamara Adrián para incluir la educación sexual en Venezuela de ser electa presidenta. ¿Cómo incluiría usted la educación sexual? Porque vemos que Venezuela todavía tiene esa tradición conservacionista donde aún vemos que existe mucho tabú en cuanto a la educación sexual. Para muchos es algo como que un tabú no se puede realizar. ¿Cómo usted, de llegar a ser presidenta de Venezuela, incluiría la educación sexual? Los padres que dicen querer proteger a sus hijos, reservándose para ellos la educación sexual de sus hijos y eventualmente impidiendo que en los colegios se dé salud sexual y reproductiva, lo que están es contribuyendo a esa ignorancia. Y no se puede imaginar la cantidad de casos que conozco de situaciones terribles de embarazos no deseados, abortos sépticos, enfermedades o infecciones de transmisión sexual, debido justamente a esa ignorancia. Una vez en una charla hice una pregunta, porque era en Valencia, en una universidad de Valencia, había como 400 y tantas
estudiantes, sobre todo en el auditorio, y había un pequeño grupito de evangélicos que fue allá para hacer su labor de querer sabotear el acto. Entonces empezaron a hablar y decir que la educación, que si tal, que la salud, no sé cuánto, todas esas cosas que en definitiva lo que quieren es mantener a la gente en la ignorancia y negar la existencia de las cosas. Por ejemplo, negar la existencia del placer, negar la existencia de la atracción, negar la existencia de las diversidades, negar la existencia de diversas formas de obtener placer sexual. Eso lo quieren negar. Entonces, ¿qué sucede? Después que escucho y tengo que cortar a esta persona porque se encadenó y le dije, mire, por favor, la charla es mía, no suya, ya le permití que hablara 10 minutos, por favor, ahora cállese. Déjeme hacer una pregunta ahora a la audiencia. ¿Cuántas de las personas que están aquí aprendieron salud sexual y reproductiva de manera eficiente en el seno de su familia con sus padres? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos recibieron información adecuada en los colegios? 2 o 3 levantaron la mano. ¿Cuántos aprendieron algo con un amigo o una amiga? Entonces ahí se levantaron muchos más. ¿Cuántos aprendieron con pornografía? Ahí casi todos levantaron la mano. Entonces llego yo y le digo a esta persona, ahí está su respuesta. Ustedes exigen ser quienes informen y formen en salud sexual y reproductiva, y la verdad es que no lo hacen, y la consecuencia es esa que les mencionaba, es a veces la muerte, a veces el truncar las oportunidades, a veces enfermedades, a veces simplemente el truncar la proyección de vida de la persona. Entonces, por eso es, doctora Tamara, que vemos hoy en día que ha habido una natalidad o una creciente de enfermedades de transmisión sexual, una GTS. Tenemos también embarazo precoz, embarazos no deseados, violación, pedofilia también tenemos, porque hay desinformación, no hay esa información adecuada a nuestros hijos. Entonces es por eso que vemos que el embarazo precoz aumenta cada día más. Entonces, en un eventual gobierno suyo, usted incluiría lo que es la educación sexual en las aulas de clase de forma correcta y afectiva para que la familia pueda conocer, integrar lo que es papá y mamá e hijos, y pueda la educación sexual ser la base, una de las bases de la sociedad. Más allá, creo que los padres, muchas veces, diría yo, 95, quizás 98% de los casos, tampoco poseen la formación y también tienen los prejuicios. Sería interesante también darles a ellos la formación y la información. Si ellos quieren ser quienes puedan eventualmente repetir esa información de manera cierta, de manera veraz, tienen que tener la información y no la tienen. En consecuencia, no solo es a los niños y niñas que hay que enseñar, es a los padres a los que hay que enseñar. Entonces aquí tendría que haber también una escuela para padres. Muy bien. Y tendríamos que ir por ese camino de esas escuelas para padres. Como decía al comienzo de esta entrevista, el tabú alrededor del sexo lo único que crea es miseria, muerte, desinformación, falta de oportunidades. En cambio, la información alrededor del sexo crea oportunidades, crea protección, crea anillos. Hablabas de la pedofilia, el anillo de protección familiar. La gente no sabe que la pedofilia en general tiene lugar en el ámbito familiar.
en el más del 95% de los casos, es una persona allegada a la familia, un padre, un padrastro, una madrastra, porque las mujeres también son pedófilas en menor proporción, pero lo son, un tío, una tía, un sobrino, una sobrina, es decir, alguien muy allegado, o si no, alguien del círculo cercano, un maestro, una profesora, un profesor. Entonces, se ha creado una idea mítica según la cual la pedofilia está allá afuera, lejos de las familias. No, la pedofilia está dentro de las familias. Entonces, el proceso de formación y de información a los niños, sobre todo, para que sepan cuándo pueden estar en una situación de temer por su integridad física y ser sometidos a abuso. Es importantísimo. Eso tiene que hablarse de manera franca. Insisto, los pedófilos en la mayoría de los casos no están afuera, están adentro de las familias. En tiempos anteriores, doctora Tamara, teníamos una asignatura, el cual se llamaba Educación para la Salud. Allí se les hablaba a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sobre lo que es el sistema reproductivo. Se hablaban de los órganos genitales, tanto femenino como masculino. Pero en ese tiempo, bueno, en ese tiempo que estudié, hubo demasiadas contradicciones. Incluso observé que hubo profesores que fueron incluso hasta demandados porque comenzaban a hablar sobre los órganos sexuales femeninos y masculinos. Y esa asignatura fue como que quitada, como que ya en la actualidad no la vemos en las cátedras. ¿Qué haría su actual gobierno para volver a incluir esa asignatura? ¿Volvería otra vez la educación para la salud, que es algo muy indispensable? ¿Lo tiene dentro de su propuesta? Nuevo, insisto en que aquellos padres y madres que creen que con la ignorancia están protegiendo, tienen que ser sometidos ellos a un proceso de formación, de información, para que entiendan la importancia de conocer su cuerpo, de conocer su sexualidad, de entender la sexualidad más allá del tabú y entender que a lo largo de la historia el tabú solo ha producido los mismos efectos siempre. Miseria, hambre, enfermedades y muerte. Y, y lo digo con toda la responsabilidad, como alguien que ha venido estudiando el tema del estudio de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva desde hace más de 25 años. Y que, como le decía, formo parte del comité científico de la Cátedra UNESCO de Sexualidad y Derechos Humanos, que hace justamente de la promoción del conocimiento de la salud sexual y reproductiva el elemento esencial para el desarrollo. Es decir, en una sociedad donde la gente no puede reproducirse de manera libre y consciente, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera y como quiera, pero de manera libre, consciente, sensuada. Estamos destinados a ser, como somos en este momento, el primer país de América Latina en tasa de embarazo precoz. Muy por encima del resto de los países de América Latina, solo comparable con República Dominicana, Haití y Honduras en algunos aspectos, pero mucho más cerca de países africanos que del resto de los países latinoamericanos. Un país donde durante años no ha habido métodos anticonceptivos y donde ahora el coste de un método anticonceptivo es
si lo tomamos en sueldo mínimo, pues es como 100 veces un sueldo mínimo. Si lo tomamos desde el punto de vista de un salario más o menos promedio, que está alrededor de 150 $200 mensuales en este momento en el sector privado. De todas maneras, representa esos 30, 35 o $40, representa una parte, ya más de la tercera parte del ingreso mensual, solo a los fines de impedir un embarazo no deseado. Eso dejando por fuera el tema de educación, solo el tema ya de cómo impedir un embarazo no deseado, cómo tener sexo sin exponerse a un embarazo no deseado. Entonces, estamos hablando de cosas serias, porque Claro. la primera causa, insisto, de perpetuación del círculo de la pobreza es el embarazo no deseado. Y la primera causa de mortalidad, o segunda, dependiendo, porque ahí hay cifras muy oscuras, de mortalidad de mujeres entre 15 y 25 años, son las consecuencias de un aborto séptico. La primera causa de mortalidad de mujeres entre 15 y 25 años está asociada a la violencia basada en género. La primera causa de mortalidad de jóvenes, varones entre 15 y 25 años, está asociada a la violencia que deriva de la masculinidad tóxica. Es decir, que estamos en presencia quizás del problema más grave que tiene la sociedad venezolana, y que tiene muchas sociedades, pero particularmente en el caso de la sociedad venezolana se ha venido agravando debido a la emergencia humanitaria compleja que vivimos. Y en esas condiciones, en lugar de haber mejorado, hemos desmejorado en todos y cada uno de los posibles eh, elementos de determinación del bienestar humano asociado a la sexualidad, en tema de embarazo, en tema de seguimiento de los embarazos por parte de las mujeres. Mira, en este país, solo alrededor de un 30% de las mujeres embarazadas tienen un seguimiento obstétrico, un seguimiento de su embarazo. Es que es impresionante. Esas son las cifras de los países más pobres de África o de Asia. Y nosotros estamos ahí. La tasa de embarazos no deseados es, o sea, cuando tú preguntas, ¿fue su embarazo deseado o no deseado, buscado o no buscado? Pues en definitiva, estamos en una situación en la que en la gran mayoría, más del 90%, en este momento los embarazos son no planificados y no deseados. Entonces, vamos a hablar de cosas serias. Cuando digo vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de cómo reducir la violencia, vamos a hablar de cómo reducir la violencia contra la mujer, cómo reducir el embarazo adolescente. Esas son las cosas que están, cuando vienen estos fundamentalistas y dicen, yo no quiero que mi hijo hable de estas cosas. Bueno, puedes no querer, pero va a hablar, y va a hablar con el compañero o va a verlo en una película porno. Va a buscarlo por otro lado. Y eso no va a ser información, eso va a ser deformación. Ahí no va a obtener las herramientas para tener una sexualidad sana, libre y consciente. Ya casi para finalizar, doctor Adrián, por aquí tenemos otra pregunta. Nos dejaron varias preguntas por el privado, porque ya hemos hecho propaganda que teníamos una entrevista con usted. Por aquí nos pregunta, ¿cómo haría en el caso de familias de bajos recursos que en la actualidad recurren en la venta y trata de niños a pedófilos? ¿Cómo haría en su eventual gobierno para que no ocurra este tipo de acciones y que el niño y niña o adolescente sean educados sobre el tema? Ayer vi, y todavía no puedo confirmar que sea real porque lo vi por TikTok,
un supuesto noticiero donde lo daban nombres inclusive, así que debe ser cierto. Había dos hombres y dos mujeres que habían sido aprendidas por el 6CPC por el hecho de estar tomando fotografías a niñas y niños y vendiéndolas en el dark web de entre 5 y 17 años. Y las vendían hasta por 5 y 10.000 dólares. Una de estas personas era un pastor evangélico. Encontraba a estas niñas y estos niños en la iglesia. O sea, cuando digo que la mayoría de las veces los pedófilos están ahí en el entorno más cercano, es donde esta pregunta pone el dedo en la llaga. La proliferación de la trata de personas en momentos de crisis no es nueva y está asociada al auge de las bandas criminales, que a su vez generalmente tienen otros negocios ilícitos como las drogas, como el tráfico de personas, el tráfico de bienes, etcétera, oro, diamantes, etcétera. Es decir, se van diversificando en cuanto a sus actividades. Y este tipo de situaciones de tráfico de personas ocurre tanto con personas mayores de edad como con personas menores de edad. Las personas mayores de edad normalmente son o mujeres mayoritariamente u hombres que son jóvenes de baja extracción que buscan ser sometidos a esclavitud sexual. Los llevan a algún sitio y los encierran en un prostíbulo y a partir de ahí entran en una situación de esclavitud sexual. Las personas más jóvenes normalmente son más apetecibles desde el punto de vista financiero para estas bandas, porque son reservadas para los pedófilos. Y estos pedófilos que tienen mucho dinero, porque ya decía, los pedófilos generalmente son dentro de la familia, pero ese grupo de 5 o 6% de pedófilos en el ámbito internacional está dispuesto a pagar cantidades enormes por llegar a tener sexo o ver, inclusive solamente, a niños y niñas muy jóvenes. Y en eso consiste su desviación. Y en consecuencia, en ambos casos encontramos, pero con características distintas, el tema de la pobreza, el tema de la falta de oportunidades, el tema de las bandas criminales y el tema de las fórmulas para tratar de superar la pobreza. Porque si no se supera la pobreza, no se superan las causas. Y al no superar las causas, siempre las consecuencias van a seguir sucediendo. De tal manera de que podemos denunciar, podemos tratar de hacer lo que queramos para impedir que esas bandas sigan actuando. Pero la historia nos demuestra que mientras las condiciones no cambien desde el punto de vista estructural, esas bandas van a seguir creciendo y que aún después de haber cambiado las condiciones, pueden seguir subsistiendo como bandas criminales asociadas a esos mismos hechos. Las mafias que se crearon en Estados Unidos durante el tiempo de la prohibición, en los años 30, 40 del siglo XX, esas mafias italianas, particularmente sicilianas, todavía subsisten, pero se han creado otras. ¿Por qué? Porque las actividades ilícitas siguen representando desde el punto de vista estructural en el mundo entre el 20 y el 50% del Producto Interno Bruto de los países. En este país, Venezuela, esa llamada economía subterránea
representa alrededor del 40 o 50% del Producto Interno Bruto, pero que no se declara, que no paga impuestos, que no crea empleo, etcétera, pero que es el que genera esa burbuja que ya está desapareciendo de restaurantes, de bodegones, de importaciones, etcétera, etcétera, que genera una supuesta sensación en al menos Caracas y algunas ciudades de mejoría, que generó, porque ya esa impresión desapareció. Y está todo asociado a esa economía subterránea. Ya. Para concluir, doctora Tamara, ¿cómo es la inclusión del grupo LGTB en la sociedad venezolana? Interesante pregunta. Gracias, Jeffrey, por haberla planteado. Mi respuesta es la siguiente. No teníamos data sobre el tema, pero mi intuición me llevaba a entender que la situación no era diferente del resto de los países de América Latina. ¿Y cuál es la situación en el resto de los países de América Latina? Que hay una minoría muy vocal en contra de los derechos de las personas LGBT, pero que no representan más de aquellos que son acérrimamente en contra, están acérrimamente en contra de todo derecho, inclusive de la existencia de las personas LGBT. Eso representa un 6 a 8% de la población y alrededor de un 20% que son homófobos o transfóbicos. Pero eso se representa en el mejor de los casos alrededor de un 30%. El otro 70% son personas que en mayor o menor medida están en contra de la discriminación y están a favor de la pertenencia y la aparición de las personas en condiciones de dignidad en todos los espacios, públicos y privados. El primer grupo hace mucho escándalo y tiene mucho dinero. Muchas veces está asociado a algunas iglesias bastante recalcitrantes o sectas de algunas iglesias muy recalcitrantes. Pero en líneas generales, el otro grupo es muy silencioso. More Consulting fue contratada, no sé por quién, para hacer una encuesta y dio esos resultados en Venezuela. Así que dejemos a un lado el mito de que somos un país homófobo o transfóbico. Dejemos al lado el mito de que somos un país intolerante. No, hay un grupo pequeño que probablemente también sea racista, que probablemente también sea xenófobo, que probablemente también sea misógino, que probablemente también sea intolerante religioso, o sea, que tenga muchas intolerancias también ahí asociadas, inclusive intolerancias políticas, que hace mucha laraca, hace mucho ruido, y que, como decía antes, tiene bastante dinero y que está muchas veces asociado a estos mismos movimientos que vienen del norte global, particularmente de los supremacismos blancos en Estados Unidos y en algunos países europeos. Y eso es lo que ha venido haciendo o dando la impresión. Se mueven con fake news, con noticias falsas, se mueven con desinformación, se mueven con mecanismos de incidencia muy poco éticos, porque se basan en la teoría de conspiración, que el mundo se va a acabar, que que los hijos los van a convertir en niñas y las niñas en niños, o sea, son teorías de conspiración que se extienden en ecocámaras, porque así se extienden en esas ecocámaras de los algoritmos, permiten que esas desinformaciones se muevan en círculos muy particulares y a veces vemos cómo salen de ese círculo, que se atreve alguna de estas personas que a quien le llegan esas desinformaciones a postearlo en otro grupo de WhatsApp o en otro grupo o a hacerlo viral, a pasarlo. Sí. Y entonces tú te encuentras que en ese momento, en ese preciso momento,
el resto de la gente dice, bueno, pero es que tú estás loco, ¿qué te pasa? Eso es mentira. No, eso es verdad. Yo estoy segura de que es verdad, que eso sí sucede así. No, hay cosas que suceden y hay cosas que no suceden y la mayoría de las cosas que suceden no son las que dicen estos grupos que suceden. Por ejemplo, si sucede el tema del tráfico de personas y la trata de personas. Si sucede, aunque con menor incidencia de lo que parece ser que algunos dicen que haya, el tráfico de niños y niñas y el uso de niños y niñas para pornografía infantil, si sucede. Si Entonces, sucede, adolescente. Si sucede la muerte por embarazo, en Venezuela las condiciones de los abortos sépticos son cada día más peores. Consecuencia, si suceden esas cosas y debemos hablar con la verdad y debemos desmontar estas mentiras que lo que hacen es buscar de nuevo llevar a la gente a la oscuridad. doctora Tamara, en parte de su propuesta, en un eventual gobierno suyo, hay un presupuesto predestinado del Estado, el cual irá específicamente a lo que es la educación, porque es prioritario. Porque si no hay educación sexual, vamos a seguir con el mito del tabú, vamos a seguir con embarazos precoz, vamos a seguir con pedofilia, como decía usted anteriormente, que se encuentran en los colegios, se encuentran en un familiar. ¿Nos podría dar sus redes sociales para despedir? ¿Nos podría dar sus redes sociales donde podremos seguirla, que van a estar allí en la parte de abajo? Twitter es @Tamara Adrián con 2A pegado y en Instagram es @Tamara.Adrián. Allí podrán Con encontrar en la mucho parte gusto de respondo por abajo. ahí. Le damos las gracias, doctora Tamara, por habernos acompañado. Le deseamos los mayores éxitos. Estamos gustosos por cada una de nuestras inquietudes que nuestros suscriptores escribieron al privado. ¿Algo para concluir, doctora Tamara? Sigo un poco en la línea, Jayfren, que tú decías. Sin educación, lo que tenemos es ignorancia y la ignorancia mata. Si queremos un país libre, si queremos un país próspero, si queremos un país con futuro, necesitamos urgentemente acometer un sistema de educación integral que permita a las personas estar preparadas para el siglo XXI. El siglo XX se acabó, el siglo XIX se acabó. Algunos quisieran seguir viviendo en esas épocas, pero eso ya se acabó. Y los retos del siglo XXI, la inteligencia artificial, los nuevos métodos de producción, el fin de la era del petróleo, están aquí y hay que empezar a entender esos nuevos retos. Muchas gracias, doctora Tamara. El día de hoy nos acompañó la doctora Tamara. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sexo Sin Tabú, todo pegado. Seguirnos en Instagram, en Facebook como Grey Aguiar, en Instagram como Sexo Sin Tabú. Hasta otra entrevista. Gracias, doctora Tamara. Chao, chao. Gracias.